Bueno, jóvenes, en esta tarde vamos a hablar acerca de lo que es el patrimonio y sus elementos. Se recuerdan que ya vimos lo que es un activo, que es un pasivo y que es patrimonio y lo que es un capital, el patrimonio neto y el capital. Entonces tenemos que saber o tener el concepto en sí que es un patrimonio dentro de una empresa. Entonces, Miguel. Sería sobre el patrimonio, ¿verdad, señor? Sí, solo del patrimonio y la ecuación patrimonial. Ya. El patrimonio es el conjunto de recursos, bienes, derechos y obligaciones que una empresa o persona posee a determinada fecha. El patrimonio o capital no es más que la suma de todos los activos de un negocio menos los pasivos. Y la ecuación patrimonial es un procedimiento lógico para determinar el incremento o disminución del capital. En la ecuación no se utiliza cuentas de costo, gastos e ingresos. Las cuentas de costo y gasto disminuye el capital y las cuentas del producto aumenta el capital. En este caso, cuando hablamos de lo que es el patrimonio, ya bien sabemos que son todas las obligaciones que tiene la persona o la empresa que posee, es decir, podemos llamarlo como patrimonio o como capital. ¿Se recuerdan que yo les hablé acerca de lo que es el patrimonio neto o el capital? Son todas las aportaciones que cada socio eh, aportan en la sociedad o al iniciar con un negocio, como por ejemplo somos una empresa, nosotros somos los socios, entonces cada socio tiene que aportar, por ejemplo, si nuestra sociedad es o nuestra empresa es una sociedad anónima, entonces tenemos que aportar nuestro capital. Por ejemplo, iniciamos con un capital de 200,000. Entonces somos 8 socios y tenemos que dividir los 200,000. Entonces eso es el patrimonio, son todas las obligaciones, tanto que tienen sus derechos y tienen sus obligaciones. ¿Por qué? Se recuerdan que yo les hablé acerca de lo que es un activo, que es un pasivo, y en qué momento nosotros tenemos la obligación. Entonces es cierto que ya tiene derecho de tal bien, por ejemplo, un bien inmueble, sus mercaderías, lo que son caja y bancos. Entonces, como empresa tiene derecho, pero a la vez tiene sus obligaciones. Entonces, es muy importante saber cuál es la función del patrimonio dentro de la entidad. Ahora, cuando hablamos de la ecuación patrimonial, en este caso es el equilibrio de lo que es o la comparación de los activos, tanto los pasivos y el patrimonio. Cuando hablamos del patrimonio o la ecuación patrimonial, en este caso, si lo pueden visualizar, encontramos o despejamos lo que es el patrimonio, entonces tenemos lo que es la suma del activo menos la suma del pasivo. Y ahí tenemos lo que es el capital. Por ejemplo, si la empresa o una persona individual inicia con sus operaciones, por ejemplo, Jennifer inicia con un negocio o realiza una inversión de un boutique o una zapatería y como ella tiene la capacidad o tiene el capital suficiente, no va a requerir de un préstamo, sino que con su propio capital ella va a iniciar, va a cumplir con sus obligaciones, tanto que tiene derechos como obligaciones. Entonces, ¿cómo quedaría o despejar esa incógnita? Entonces, por ejemplo, Jennifer tiene 100,000, entonces como tiene obligaciones, solo tiene derechos, entonces dentro del patrimonio igual va a tener los 100,000, a eso se refiere. Al igual, por ejemplo, en este caso, el señor Tomás Santa Cruz invirtió en un negocio, compró mercaderías, la cantidad de 100,000. Como él
no realizó un préstamo, no adquirió, no buscó aliados, sino que él inició con su propio dinero. Entonces, en este caso, si lo pueden visualizar, tenemos lo que es activo, los 100,000, y lo que es capital, los 100,000, porque él no tiene obligación de pagar una deuda porque no adquirió esa deuda. Pero por ejemplo, si el mismo, por ejemplo, un hermano de don Tomás inició con su negocio, pero en este caso, él tenía 100,000 para invertir en ese negocio, pero aparte de eso, realizó o tiene un préstamo en el banco. Entonces, ya el capital de él solo es 50,000, pero como realizó los 50,000 del negocio o de un banco, entonces, ¿cómo vamos a encontrar lo que es el patrimonio neto o el capital? Lo que es activo son los 100,000 menos el pasivo, es decir, menos el préstamo que él realizó, los 50,000. Ahora él ya no va a tener los 100,000, sino que ya solo va a tener 50,000. Eso es cuando surge una obligación y cuando no surge una obligación. Eso es la gran diferencia. ¿Dudas dónde vamos? Si Ahora, en dado caso, sí, si en dado caso se prestara a más entidades, ¿cómo se colocaría? en este caso, por ejemplo, ¿quién hizo la pregunta? Miguel. Ajá. Miguel, en este caso, por ejemplo, usted como dueño del negocio, vas a realizar, vas a invertir en el negocio y con un capital de 150,000, por ejemplo, o 200,000, un ejemplo, 200,000. Usted realizó o adquirió un préstamo a Jonathan de los 50,000, como él tiene su empresa. Aparte de los 50,000, igual adquiriste un préstamo con Herbis, otros 50,000, ya son 100,000. Entonces se suma esos préstamos dependiendo si son préstamos a corto o a largo plazo, entonces se suman los dos préstamos que usted adquirió. Ahora como tenemos 200,000 en activo y como usted realizó 100,000, pero con diferentes empresas, entonces ahora ya no vas a tener los 200,000, sino que solo vas a, como capital, solo tienes 100,000. ¿Dudas? No, señor. Oh, claro, gracias. En este caso, cuando no vamos o cuando nosotros despejamos lo que es el patrimonio, ahora cuando despejar lo que es el activo, es decir, nosotros tenemos el pasivo y sabemos cuánto de capital y no sabemos cuánto tenemos de lo que es el activo, entonces solo se suma. La fórmula es pasivo más capital y nos da el resultado de activo, los 100,000 quetzales. Eso es cuando nosotros no tenemos nuestros derechos o no tenemos lo que es el activo, no sabemos, porque si en dado caso un ejercicio viene y ustedes tienen lo que es activo, tienen lo que es el capital, o si tienen lo que es activo y pasivo y no tienen capital, no sabe cuánto capital tiene la empresa, entonces ustedes tienen que aplicar la fórmula que corresponde. Eso se refiere. Por ejemplo, en este caso, nosotros iniciamos con nuestro negocio. Ya anteriormente ya son por partes, como nosotros tenemos que calcular. Ahora ya tenemos lo que es, por ejemplo, en caja, nosotros iniciamos con nuestro negocio, pero en caja lo dejamos 8 millones, es decir, se queda en caja por si surge una obligación o si compramos mercaderías o si compramos mobiliario y equipo, entonces podemos agarrar ese dinero. Nosotros compramos lo que son equipo de cómputo, es decir, compramos computadoras, impresoras o lo que nos necesita dentro de la oficina. Son 14 millones.
Mientras que igual cuentas por cobrar, nosotros tenemos que cobrarle a nuestros clientes que adquirieron mercaderías al crédito. Entonces tienen 7.600.000. Nuestros proveedores, en nuestros proveedores, ellos nos entregan nuestra mercadería, pero igual nosotros compramos al crédito. Entonces, tenemos una deuda con ellos de 5.900.000. Los préstamos que nosotros realizamos son 5 millones. Entonces, nosotros invertimos en un negocio, pero al igual necesitamos de terceras personas, es decir, necesitamos un préstamo al iniciar el negocio. En este caso, tenemos que clasificar las cuentas, tenemos que saber cuáles son las cuentas que forman parte del activo y cuáles son los que forman parte del pasivo. En este caso tenemos lo que es caja, son 8 millones, equipo de cómputo, al igual que las cuentas por cobrar. Lo que es la clasificación del activo nos da un total de 48.100.000, mientras que cuáles son las cuentas que tiene que ir dentro del pasivo. Tenemos lo que son proveedores y préstamos bancarios. Nos da un total de 10.900.000, pero no sabemos cuánto de patrimonio tenemos como empresa o como nuestro negocio. No sabemos cuánto patrimonio tenemos, ya que tenemos nuestros derechos, tenemos obligaciones, nuestras deudas, pero no sabemos cuánto de patrimonio tenemos. Entonces, en este caso, ya ahí vamos a aplicar la fórmula para despejar lo que es el patrimonio. Colocamos los 48.100.000 menos lo que es el pasivo, nos da un total de 37.200.000. Eso es nuestro capital o es el capital que tiene la empresa. Eso es la diferencia cuando nosotros ya aplicamos o cómo despejar para poder encontrar nuestro patrimonio. ¿Dudas, jóvenes? ¿Dudas, comentarios? Ahora lo que son partida doble. A ver, Olga, ¿qué entiende usted por partida doble? ¿O Jonathan? ¿O Hervis? ¿O alguien de Pues ustedes? Sí, de lo que yo entiendo es como que hace el registro de todos los valores, ya sea monetaria o dependiendo, pues. sí, en este caso, dentro de la partida doble, más se utiliza en el libro diario. ¿Por qué? Porque se realizan o llevan el control de cada una de las operaciones que realiza la empresa. En este caso, por ejemplo, lo que es el Pucialo, que es un monje italiano. Ellos, dentro de los antecedentes de la partida doble, ellos utilizaron un método para llevar todos los registros de las operaciones dentro de lo que son los mercantiles, operaciones mercantiles. Es ahí donde surgió lo que es la partida doble o la partida de anotación. ¿Por qué? Porque nosotros realizamos una operación, por ejemplo, hoy, y tenemos que registrar el movimiento de cada uno de las operaciones que realiza la empresa. Al igual que si nosotros hablamos de una persona individual, igual tiene que llevar todos los movimientos de su negocio. ¿Por qué? Porque ahí tiene que llevar el control
de lo que son sus inventarios, cuánto hay en existencia, cuáles son nuestras mercaderías que sí venden más o cuáles son los que nos genera pérdida y cuáles son los que genera ganancia. Entonces es muy importante realizar o llevar el control de cada uno de sus, de lo que son sus operaciones. Al igual que dentro de lo que es la partida doble, se lleva el registro de cada uno de los valores que forma parte de lo que es el activo, tanto el pasivo como el capital, para realizar y tener, muy importante eso, realizar todo porque ya dentro de lo que son los estados financieros ya nos presenta a nosotros para poder tomar una decisión acerca de nuestro negocio. Por ejemplo, en este caso, nosotros el día de hoy realizamos una compra de mercaderías al contado. Dentro de la partida doble nos da a conocer dos partes, tanto lo que es el debe como el haber. Entonces, es muy importante al realizar nuestra partida, tenemos que hacer la pregunta, ¿quién es el que entrega y quién es el que recibe? O si no, ¿quién es el que abona y quién es el que carga? En este caso, si nosotros realizamos una compra, el que entra es lo que es compras, iba por cobrar. Y el que sale, en este caso, son caja y bancos. ¿Por qué? Porque nosotros compramos nuestra mercadería. Nosotros pagamos por medio del dinero, pero a la vez nosotros lo que vamos a recibir son nuestras mercaderías. Ahí van el inventario o lo guardamos ahí en el almacén. Entonces, eso es la diferencia cuando uno tiene que realizar. Por ejemplo, si nosotros realizamos venta de mercaderías al contado, ¿cómo quedaría la partida? Si realizamos una venta, entonces, ¿cómo quedaría la partida? ¿Cuál es la partida que entra y cuál es la partida que sale? A ver, jóvenes. En el caso, como usted lo acaba de decir, que es pago al contado, Ujú. la partida que entra sería la mercadería que se está comprando o las acciones que se está comprando para la empresa. Y lo que sale sería el flujo monetario. Pero si fuera una venta de Si fuera, mercadería. Ajá, Miguel. entonces, lo que sería al contrario, lo que sería de salida sería la mercadería y se tendría un ingreso monetario para la empresa. Sí, en este caso quedaría caja y bancos a ventas a IVA por pagar, porque nosotros entregamos mercadería. Por ejemplo, Miguel es nuestro cliente y él nos va a entregar dinero. Es un ingreso para nosotros. Y lo que sale del inventario o de nuestro almacén es la mercadería que él compró. Entonces, es muy importante saber quiénes son los que salen y quiénes son los que entran, cuáles son las cuentas que entra y cuáles son los que salen. Es muy importante. Al realizar lo que son las partidas, siempre tenemos que hacer la pregunta, ¿quién entrega y quién recibe? Entonces, es muy importante. ¿Dudas, jóvenes? No, señor, todo está. Gracias. En este caso, se recuerdan que hablamos de los principios de la contabilidad, al igual que dentro de la partida doble tiene sus principios fundamentales. En este caso, cuando hablamos de lo que es el número 1, no hay cargo sin abono. Si nosotros realizamos una partida y solo tenemos caja y banco, entonces, ¿quién es el que abona y quién es el que carga? Entonces, no podemos realizar. Tiene que tener las dos partes, quién es el que carga y quién es el que abona.
Al igual que en este caso, es muy importante, si no hay, en el número 2 nos menciona, no hay deudor sin acreedor. Se recuerdan de los saldos, dependiendo si no tenemos debe y no, o tenemos debe y no tenemos haber, no vamos a tener nuestro saldo, no sabemos qué saldo vamos a tener, si es un saldo deudor o es un saldo acreedor. Al igual que dentro de lo que son los principios de lo que es la partida doble, en este caso tiene que tener las sumas iguales, tanto lo que son los cargos como los abonos, es decir, en el lado debe o en el lado del haber, así como el ejemplo. Si se dan cuenta acá aparecen lo que son, por ejemplo, aquí 100,000, entonces tenemos que sacarle el IVA. En este caso, más adelante les voy a enseñar cómo se saca sin IVA y con IVA. Entonces es muy importante. Al igual que dentro de lo que es los principios, encontramos lo que son las cuentas patrimoniales, tanto lo que son los pasivos como los que entran y cuáles son los que salen. Entonces es muy importante dentro de los principios fundamentales. En este caso, igual nos da lo que es la teoría del cargo y abono. Ahora, ¿qué entienden ustedes por lo que es cargo y abono? Si ya expliqué de lo que son de lo que es la partida doble. Entonces, para ustedes, ¿qué son cargo y abono? Jóvenes. No se confunden porque ahí lo que son de lo que es cargo y abono, nosotros utilizamos más en lo que lo que es el libro diario, como es en el libro mayor, es decir, la T gráfica. Nosotros tenemos que ver quién es el que carga. Dentro de lo que es cargo, lo podemos anotar o son todas las cuentas que van en el lado del debe. Y los que o abonan son todas las cuentas que van en el lado del haber. Es decir, nosotros podemos llamarle como debe o débito, al igual que en el abono, haber o crédito. Entonces, no es porque nosotros nos confundimos, no. Es ahí donde nos menciona de que dependiendo de lo que uno realiza, nosotros podemos realizarlo o utilizar el nombre de lo que es el debe o el débito. Entonces, igual dentro de lo que son cargo y abono, funciona esos dos nombres. Dentro de la aplicación de los términos, tanto lo que es el debe como el haber, lo que es el cargo o quien abona. En este caso es muy importante utilizar dónde proviene o el debe y el haber, en este caso del latín debitur, que significa debe, y lo que es del creditur, lo que es el haber. Es donde nos tiene que indicar en qué momento nosotros debemos de aplicar o en qué lado nosotros tenemos que colocar nuestras cuentas. Por ejemplo, en el cuadro regulador, lo que es el cargo y el abono. En este caso, cuando nosotros cargamos o en el lado del débito o de la debe, aumenta el activo, también disminuye el pasivo o disminuye lo que es el patrimonio. Pero en el lado del abono o del crédito, en este caso disminuye lo que es el activo, mientras que aumenta el pasivo y al igual aumenta lo que es el patrimonio. Por ejemplo, en este caso, cuando nosotros hablamos de lo que es el activo, aumenta en el lado debe, pero disminuye en el lado del haber. Por ejemplo, si hablamos de lo que es un activo que aumenta en el lado del debe y disminuye en el lado del haber, podemos hablarlo como de las cuentas de los bancos. ¿Por qué?
porque nosotros nos depositan, por ejemplo, lo que es un crédito, compra de o venta de mercaderías al crédito. Entonces nuestros clientes depositan a nosotros, ya es un aumento en el debe. ¿Por qué? Porque quien recibe ahí ya es Caja y Bancos. Quien entrega ya es nuestros clientes. Entonces es ahí, muchas veces nosotros nos confundimos de la naturaleza de cada una de las cuentas. Ah, porque si es activo tiene que ir en el lado del debe y es pasivo, tiene que ir en el lado del haber. No, al realizar la partida doble, no importa si va en el lado del haber o en el lado del debe, o si estamos hablando de ingresos e egresos, al igual si estamos hablando del patrimonio, no importa, lo importante tenemos que registrar y cuáles son las cuentas que afectan dentro al realizar nuestras partidas. Por ejemplo, si hablamos de gastos, en este caso aumenta en el lado debe, pero disminuye en el lado del haber. Entonces es muy importante, por ejemplo, ahí menciona de lo que es eh, la cuenta personal. Dentro de lo que es, por ejemplo, un socio realiza una compra, entonces nos afecta a nosotros, ya es un gasto para nosotros, ya disminuye nuestro pasivo, pero aumenta el haber. A eso se refiere cuando hablamos de la partida doble. Al igual que dentro de lo que son las normas, como ya les expliqué acerca de en qué momento nosotros realizamos o en qué momento se incrementan nuestros activos o nuestros pasivos, cuando nosotros abonamos o cuando nosotros cargamos. Entonces ahí menciona el ejemplo de los ingresos, de las ventas. ¿Por qué? Porque nosotros realizamos una venta, aumenta nuestro flujo de efectivo, así como dijo Miguel, pero disminuye lo que es nuestro inventario. ¿Por qué? Porque salió nuestra mercadería. Al igual que en este caso, cuando nosotros tenemos la cuenta de proveedores, nosotros pagamos, disminuye lo que es el pasivo y aumenta lo que es el activo. ¿Por qué? Porque nosotros pagamos la deuda que tenemos con nuestros proveedores. Por eso ya no disminuye nuestra deuda. Por ejemplo, tenemos una deuda de 80,000 y mañana abonamos lo que 30,000, ya disminuye nuestra obligación. Entonces es muy importante acerca de tanto las normas como lo que es la teoría de cargo y abono. ¿Dudas, jóvenes? Al igual que en este caso, como bien ya sabemos, ya les expliqué en qué momento nosotros nos da un saldo acreedor y un saldo deudor. Por ejemplo, si yo quiero saber cómo tengo que realizar o qué es lo que hago para que me dé un saldo deudor, hace 15 les expliqué acerca de en qué momento voy a obtener un saldo deudor y un saldo acreedor. Por ejemplo, cuando hablamos del saldo deudor, nos da cuando el debe es mayor que el haber. Ya sabemos que nos da un saldo deudor, pero si fuese al contrario, que en el haber es mayor que en el debe, nos da un saldo acreedor. Entonces es muy importante saber en qué momento nosotros nos da cada uno de los saldos. La determinación de un saldo, en este caso, es igual, nosotros tenemos que saber, por ejemplo, si hablamos del debe, ya estamos hablando del saldo deudor. Si hablamos de lo que es el haber, nos da un saldo acreedor, no importando si estamos hablando de los rubros de lo que es el pasivo, capital o lo que es el activo. Entonces tenemos que saber al realizar la T gráfica, por ejemplo. Entonces nosotros tenemos que anotar todas las cuentas que aparecen en el lado, por ejemplo, en el lado del debe aparece caja y bancos, pero ya en el lado del haber ya aparece ventas. Entonces es muy importante
colocarlo en la T gráfica corresponde en qué lado aparece en el libro diario. Ahí tenemos que anotar en el libro mayor. ¿Dudas, jóvenes? Ahí vamos bien, señor. Igual que en este caso la naturaleza de los saldos, de las cuentas, así como el ejemplo de cuentas de activo, en este caso va a tener un saldo deudor, tanto las cuentas de pérdidas, tiene un saldo deudor, tanto lo que es pasivo, ya sabemos que es un saldo acreedor. En este caso solo nos da a conocer en qué momento nos dan saldo o cuáles son los, por ejemplo, nosotros realizamos un abono, entonces será que disminuye o aumenta nuestro activo. Entonces es muy importante la naturaleza de cada uno de las cuentas. ¿Dudas?